Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización este espacio que nos brinda en su 5º Congreso, Transformando Ciudades y Territorios. La verdad es que la ponencia de Alfredo nos ha dejado a todos soñando con ese mundo, ¿no?, nuevo, y nos dejaba con esa puerta que nos decía que había que abrir, ¿no?, para empezar a cambiar las cosas. Si vamos a ser capaces de abrirlas o no depende de nosotros, y yo creo que vamos a empezar a entornar por lo menos aquí un poquito la puerta con esta misión ciudades climáticamente neutras, que puede sonar un poco a un reto futuro y prácticamente inabarcable a lo mejor, pero que entendemos que un congreso como este puede abrir muchas soluciones, plantear nuevos retos y entre todos, como bien decía Alfredo, hablar de esa cosmopolitización y empezar a generar sinergias que nos permitan obtener digamos, una manera de reflexionar sobre problemáticas futuras. En este caso vamos a aterrizar de nuevo en nuestro planeta para hablar de este tipo de misión que apoya y promueve la transformación de 100 ciudades por parte de la Unión Europea, que pretenden ser climáticamente neutras en un periodo de 2000 a 2030, convirtiéndolas en centros de experimentación y referencia, ¿no? ¿Y por qué estamos nosotros hoy aquí como Red de Ciudades CENCIL? Tanto Coimbra como Valladolid forman parte de la Red de Ciudades CENCIL. Bien, pues por varios motivos. Valladolid, en primer lugar, es una de las ciudades piloto de esta misión ciudad de la Unión Europea, y también porque la Red de Ciudades CENCIL, que es una red de cooperación transfronteriza del centro de Portugal con Castilla y León, presenta un ejemplo demostrativo muy potente para ver realmente cómo se aterrizan y cómo se implementan esas soluciones en diferentes ciudades con diferentes problemáticas, aunque sean relativamente similares, ¿no? Por contextualizar un poco, esta red de ciudades está formada por 6 ciudades portuguesas y 3 ciudades españolas, y desarrolla su actividad desde 2013, sobre todo en proyectos de adaptación climática, mitigación, sostenibilidad en el ámbito urbano. Actualmente vamos a iniciar nuestro 6º proyecto, que va muy enlazado con este objetivo de descarbonización. Y bueno, yo por no aburriros un poco más, vamos a empezar ya con el diálogo, ¿no?, con las preguntas. Bueno, Ángela, desde Valladolid, como parte de la Red de Ciudades CENCIL y también como parte de la misión Ciudades, estáis abordando en paralelo este proceso de descarbonización de la ciudad, y en marzo de este año aprobasteis vuestra hoja de ruta para enfrentar este proceso en esta década de acción a 2030, ¿no? ¿Qué cuestiones contiene esa hoja de ruta? ¿En qué consiste de verdad la descarbonización de la ciudad? Bueno, lo primero de todo, agradecer la gran charla que nos ha puesto encima de la mesa Alfredo, porque realmente nosotros nos toca ahora el plan A, ¿no?, el plan de nuestro planeta. Por poner un poco de contexto, cuando Europa habla de la misión Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras al 2030, la llama misión por una razón, y es porque entiende el reto tan ambicioso haciendo la analogía de cuando quiso poner el hombre a la luna y traerlo de vuelta. En ese sentido, conseguir la descarbonización al 2030, recordemos que Europa lo que quiere es un continente climáticamente neutro al 2050, buscaba 100 ciudades que quisieran, en cierta manera, demostrar su desafío o ambición, y en ese sentido seleccionó a 100 ciudades europeas, entre las que se cuentan 7 españolas y Valladolid es una de ellas. Lo primero que nos ha exigido la Comisión Europea para demostrar nuestro camino hacia la neutralidad climática es abordar lo que han definido como un contrato climático, en el que nos establecen y nos obligan a definir un plan de acción climática, como no podía ser de otra manera, un plan de inversión climática y un plan de gobernanza. Al respecto de la hoja de ruta, por tanto, la tenemos marcada en ese plan de acción climática que presentamos con todo el contrato climático, acuerdo climático que hemos llamado aquí en España, que presentamos 10 de las 100 ciudades europeas, entre ellas 5 españolas. O sea, hemos sido las 5 primeras ciudades españolas que hemos presentado el acuerdo climático. Para poneros ahí un ejemplo, y más en el ámbito de del entorno construido donde estamos, evidentemente las palancas que como ciudad, como territorio tenemos que tocar, pues viene de principalmente la generación de electricidad, el entorno construido y la generación de energía para calentarlo y la movilidad.
como grandes palancas. Evidentemente hay algunas otras, pero esas serían las grandes palancas. Nos ha supuesto ponernos en el escenario de estas palancas y cómo conseguirlo al 2030. Por poner ejemplos concretos, pues estamos hablando en el entorno construido de conseguir una tasa de renovación anual del 2% en la ciudad, que el 40% de nuestros nuevos edificios sean de energía casi nula, es decir, por encima de código técnico, y para que os hagáis una idea, en Valladolid deberíamos conseguir en el 2030 la descarbonización de la calefacción al 65%. Ayer se hablaba de las redes de calor sostenibles, efectivamente el despliegue que se está teniendo en Valladolid y en otras ciudades, pues en este sentido va a ser fundamental, por poner alguno de los ejemplos. De hecho, ayer también en la ponencia que menciono sobre descarbonización se hablaba de esa necesidad de ser flexibles, que también ahora Alfredo lo comentaba un poco, ¿no? Cómo nos vamos a adaptar al entorno que ya estamos consumiendo, que ya estamos, digamos, agotando, cuando necesitamos una alternativa viable relativamente a corto plazo, porque 2030 es relativamente corto plazo, cómo se puede realmente organizar, ¿no? Y cómo podemos entre todas las ciudades, porque al final las ciudades sobre la superficie terrestre representan como un 3%, pero emiten el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, es una realidad que hay que atajar, son números que a veces asustan cuando hablas, ¿no?, de todo ese porcentaje que hay que descarbonizar, de todo ese porcentaje que hay que abordar. Y por eso yo creo que es interesante también ver cómo aquí a nivel transfronterizo, encima Zamora es una ciudad perfecta para ello, ¿no?, por su funcionalidad de frontera, ¿no?, de provincia fronteriza, ver cómo la red de ciudades CENCIL también está trabajando en paralelo con su propio pacto o acuerdo climático que ratifica, cómo se plantean soluciones para trabajar de manera conjunta, cada uno en su territorio, cada uno en su entorno, y fuera de una misión a lo mejor tan reglada como es la misión ciudades, ¿cómo afrontamos desde la red de ciudades CENCIL este proceso y especialmente Coimbra? Pues, antes de más, muchos buenos días. Quería agradecer la invitación y en nombre de Felipe, pues cumplimentar a todos que están en la sala. Yo no hablo muy bien castellano, me perdone por todo eso, pero voy a intentar. Lo que pasa con la red de CENCIL es un poco, la red tiene como objetivo fundamental impulsionar la cooperación entre municipios cooperantes para un desarrollo integral. La red tiene hecho un camino por el cambio climático, pero el cambio climático no es un gran problema solo, que tenemos problemas paralelos como la pérdida de la biodiversidad y la depleción de los recursos. Y que el camino del trabajo con pequeñas ciudades y con pequeños núcleos urbanos nos permite tener soluciones singulares, de pequeña escala, reproductibles y que la troca y el cambio de experiencia es muy importante para encontrarnos, irmos de encontro al objetivo de la misión, al objetivo del Pacto Europeo y los demás. Es un poco, nosotros somos la parte del planeta que tiene un poco menos de gravedad para poder trabajar, pero hay mucho para se hacer. Lo que ha sido hecho por estos tiempos es que tenemos sido un trabajo de planeamiento. Todas las ciudades tienen un plano de intervención para la adaptación o para la mitigación, que hay mucho trabajo de comunicación dentro de las ciudades y también un compromiso político que firmaremos y que está, digamos que firmado y combinado como referencial y que serve de referencia a los próximos proyectos, nomeadamente o que tenemos agora em curso de novo e que no caso de Coimbra iremos trabalhar un poco la relación entre las alteraciones, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad y una red de micro-reservas, de microespacios importantes para combater la pérdida de biodiversidad y tener los servicios que podremos
enfim, usufruir para nuestro día a día. Entonces, una vez que ya tenemos, digamos, estos acuerdos, estos pactos climáticos que nos definen una hoja de ruta, que nos ponen un poco a pensar el tipo de planificación y de acciones que vamos a hacer, que nos coordinamos, cada ciudad, cómo lo afronta, qué prioridades en ese caso tiene, por ejemplo, Valladolid para abordar este reto tan ambicioso que es lo que necesita, en qué se apoya, porque al final es un tema de recursos, es un tema de capacidad, es un tema de capacitación, de poder, pues al final responder, ¿no? Dar respuesta a todo ese proceso tan complejo que estamos viendo, que no es solo acometer una serie de soluciones, sino que luego sean viables. ¿Vosotros cómo lo estáis abordando? Bueno, volviendo un poco a lo que nos exigió la Unión Europea, la Comisión Europea en este caso, para entregar nuestro contrato climático, una de las partes más duras y que más hemos sufrido, la verdad, que más hemos aprendido también, ha sido al hacer ese plan de inversión climática, ¿vale? Contamos con mucho apoyo de la plataforma europea que estableció el modelo económico a seguir. Y la realidad es que, bueno, ahí se nos plantea un modelo económico en el que, por dar la escala de Valladolid, realmente para que Valladolid consiga la neutralidad climática en el 2030, se requiere una inversión de 1.534 millones de euros, que evidentemente es una grandísima inversión y que nos pone de manifiesto el tamaño de la ambición. En ese modelo económico se identifica también realmente cuáles son, como todo modelo económico, cuáles son los beneficios a obtener. Y aquí hay una parte que la Unión Europea diferencia muy bien, son aquellos ahorros directos conseguidos principalmente en este caso de ahorros energéticos, evidentemente, pero también hace especial hincapié en los cobeneficios que para una ciudad como Valladolid supone, ¿no? Entonces, este modelo económico, estamos hablando de ahorros directos de 1.617 millones de euros y de 500 millones en cobeneficios. Evidentemente, hay un salto muy grande, la inversión es necesaria en el muy corto plazo, esos 7, 8 años que ya casi los tenemos muy encima, y el retorno va a ser a largo plazo. Pero la importancia que nos marca los cobeneficios, en cuanto que lo identifican claramente en cobeneficios para la salud, evidentemente por la calidad del aire, la revalorización de activos, la generación de una nueva economía verde, ¿vale? Incluso la reducción de riesgos asociados a la disminución de los accidentes. Entonces, el reto que se nos plantea aquí, en ese modelo económico se nos dice, bien, somos conscientes que no esta ingente cantidad de dinero tiene que venir de lo público, pero principalmente de lo privado. Y entonces aquí estamos hablando de un 15% de inversión pública, que no como ayuntamiento, sino como cualquier tipo de dinero público que vayamos a buscar a Europa, Next Generation, Banco Europeo de Inversiones, pero el 85% debe de venir de la inversión privada. Lo bueno es que se está notando, lógicamente, que Europa, cuando hace el Pacto Verde Europeo, establece que el marco regulatorio financiero también se tiene que manejar hacia el mismo objetivo, y en ese sentido está exigiendo con la taxonomía europea que la inversión privada, el banco privado, fondos sostenibles, tengan que demostrar que invierten en verde. Entonces, ese es el reclamo y el gran reto al que nos enfrentamos una ciudad como Valladolid. Entiendo que, bueno, al final, encima por las características que tiene Valladolid, que es una ciudad muy industrializada también, es muy importante que todos los sectores, los agentes locales y la sociedad civil en general se comprometa con el cambio para empezar a poder ver pues esa mejora de la calidad del aire, digamos todos esos beneficios, por así decirlo, esos indicadores, ¿no?, que puede ver el resto de gente, porque muchas veces cuando hablamos además de este tipo de procesos de descarbonización, de neutralidad climática, los indicadores de los que hablamos son un poco, que cuesta traducirlos, digamos, toneladas equivalentes de carbono, y realmente si necesitamos que las empresas se involucren,
que la sociedad se involucre. ¿Qué tipo de indicador podríamos dar o podríamos establecer como referencia, ¿no?, para que la gente empiece a ver que realmente eso tiene un impacto? Porque a mí toneladas equivalentes de carbono, a veces pienso, vale, muy bien, pero realmente esto cómo lo voy viendo, esto cómo lo voy implementando. Por ejemplo, en el caso de las ciudades CENCIL, que tienen a nivel de mitigación y adaptación, ¿no?, algunas soluciones basadas en realizar proyectos pilotos en diferentes espacios, pues algunas de las ciudades miden la calidad de estos árboles, hacen un inventario, van viendo realmente pues un indicador fantástico que es a lo mejor el número de árboles por persona o por habitante. ¿Qué otro tipo de indicadores pueden ayudar a que la gente, las empresas, la sociedad civil se comprometa? ¿Cómo podemos vincularnos todos para ir todos a uno en este cambio? Es una pregunta que os lanzo un poco a los dos en este caso. Pues normalmente colocamos o domínio do cambio climático muito discutido com a mitigação. E habíamos hablado pues anteriormente que a adaptação é fundamental. E para a adaptação, provavelmente podemos não necessitar de muitos recursos económicos, pois temos que ter alguns, ou de outra forma para poder fazer. Que é uma boa área de trabalho, por exemplo, para todo o domínio da reconstrução e mesmo da construção. E por que a adaptação? Porque a frenada que vamos a ter com a mitigação, e quando falamos de indicadores como carbono e os demais, a frenada já não é ser forte para conseguirmos atingir alguns objetivos de qualidade de vida e de vida mesmo. E como tal, o investimento em adaptação é absolutamente fundamental. E aqui podemos ter indicadores de grande visibilidade, como por exemplo a mortalidade das pessoas, o número de pessoas que por uma ola de calor vão ao médico, ao hospital, que é importante trabalhar a relação que há entre a saúde mental das populações e a relação com a natureza, e a natureza dentro da cidade. E não só, claro, e também um pouco aquilo que é a incorporação de los produtos locales o de los recursos locales en las estrategias de rehabilitación, de construcción y las demás acciones. Y aquí podremos tener una forma de ver, en fin, y de abordar las cosas un poco diferentes. Y como dicen ayer por la noche, un poco con José Perla, aquí tenemos una moneda con dos faces, que una fase se trabaja muito la mitigación, muito lo invisível, e a adaptação nos dá a visibilidade do problema através dos indicadores, através das ações que temos que fazer para ajudar a frenar o que se vai passando. Claro, a nivel de acciones de mitigación y adaptación es importante combinar efectivamente esos dos tipos de acción para empezar a ver el reflejo en indicadores, el poder contar con, pues eso, con recursos locales, el empezar a meter temas de proximidad, hacer otro tipo de indicadores más de mortalidad que la gente los vaya sintiendo, digamos, más suyos, porque claro, el reto no es solo pagarlo, que si quieres ahora, Ángela, profundizar un poquito más sobre este tema, perfecto, pero el reto no es solo pagarlo, el reto no es solo conseguirlo a 2030, el reto es que se mantenga, el reto es que continúe, que persigue, que da igual el tipo de contexto en el que nos encontremos, que el cambio de paradigma que se está planteando, ¿no?, en los entornos urbanos y en los territorios, que sea eficiente. Entonces, ¿Cómo se consigue y cómo se enfrenta uno a eso, y cómo también pues al final consigue mantener esa inversión, ¿no? Porque ahora 1.500 millones es una cifra, bueno, muy considerable. Sí, evidentemente es muy considerable.
Bueno, he de decir que lógicamente estamos trabajando y viendo sobre la marcha. Hemos pasado, a la vez que hacíamos acciones de mitigación, trabajábamos en esta parte más del contrato climático. El contrato climático lo está evaluando, por cierto, la Comisión Europea, de esas 10 ciudades que han conseguido entregarlo en la primera ventana de oportunidad que lo podías entregar. Y si pasa un poco ese filtro de la Comisión, lo que nos esperamos por Valladolid y por otras ciudades españolas que también están ahí, que se consiga lo que han denominado el sello misión, ¿vale? Ese sello misión, como antes decía, lo que pretende ser es una especie de, bueno, primero para desbloquear dinero público, dinero europeo, probablemente del Banco Europeo de Inversiones, como decía antes, y de facilitar otros fondos Horizonte Europa, que son los más de innovación, porque aquí hace falta, como bien decía Alfredo, aquí la innovación va a ser muy necesaria. Entonces, ese reclamo, ese sello, se pretende que sea pues, un reclamo hacia, como decía antes, hacia el que ya tiene que invertir en sostenibilidad, que se está viendo, ¿vale? De hecho, se está viendo en el punto en que, por poner un ejemplo, nosotros nunca habíamos hablado con bancos. Entonces, cualquier banco del IBEX 35, por supuesto que ya tiene su banca sostenible, que viene normalmente de la banca social, pero es que ya hay banca sostenible que están buscando dónde invertir. Entonces, efectivamente, y también hilando un poco con la necesidad de indicadores, los indicadores tienen que venir por la reducción de CO2. Bueno, esto es algo muy técnico y será para nosotros, pero los ciudadanos tienen que convencerse desde los ciudadanos y las empresas, y por supuesto también las administraciones públicas, tienen que convencerse desde otro tipo de indicadores. Entonces, ahí hablaba muy bien Antonio, todo lo que es la biodiversidad y la mitigación y adaptación. Nosotros, para conseguir una neutralidad climática, bastante es bajarte a 85% las emisiones, pero el otro 15%, como principalmente va a ser mitigación, va a ser sumideros de carbono, etcétera. Entonces, nos enfrentamos a un reto muy amplio y bueno, por parte, aquí tenemos que involucrar a todos, porque esto tenemos que convencer a todos. Entonces, ese plan de gobernanza que se nos exigía, lo que tiene que atraer es, en este caso, pues por poner un ejemplo, Valladolid, y como todas las ciudades que estamos trabajando en esto, tiene que atraer a toda la sociedad civil, a todo el entorno empresarial, a la academia, a los centros tecnológicos, universidad y, por supuesto, los vecinos. Y por ejemplo, pues se ha hecho una adhesión de todo este contrato climático con todos esos agentes para empezar a trabajar precisamente conjuntamente con ellos. Yo, a lo mejor es por defecto profesional, porque yo como arquitecta también pienso mucho en qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de una ciudad neutra en carbono, una ciudad descarbonizada, porque en la ponencia anterior que Alfredo hacía referencia, ¿no? a Marte no es una opción, quizás también daba un poco pie a imaginarse, a que podamos imaginarnos, y por eso yo creo que formamos parte también de este bloque, digamos, de ciudades imaginadas, realmente qué estamos entendiendo por una ciudad neutra en carbono, qué tipo de acciones llevamos a cabo tanto en el entorno urbano, por poner una serie de ejemplos, ¿no? O sea, como aterrizando el concepto, qué tipo de intervenciones más puntuales como las microreservas en Coimbra que antes comentaba Antonio, son las que nos van a dar las claves de estas ciudades neutras en carbono. ¿Cómo nos las imaginamos? Porque al final es una cosa no solo de hacer, sino también de imaginar. No sabemos bien, tenemos que redefinir en muchos casos el espacio público, tenemos que invertir en temas de rehabilitación, tenemos que empezar a pensar en soluciones que nos permitan ver una ciudad o descubrir una ciudad nueva. ¿En qué tipo de soluciones estáis trabajando vosotros o son las que ahora mismo os planteáis llevar a cabo para poder desarrollar este tipo de ciudades, ¿no? Descarbonizadas? Pues eso, por ejemplo, con las microreservas o con cualquier otro tipo de acción relacionada con la edificación, por contextualizar también un poco más. Pues, he dado el ejemplo de las microreservas, pero hay otros caminos de que
por exemplo, agora em Coimbra se está fazendo uma profunda transformação na utilização do transporte público que estamos a implementar, o Metrobus, que é um transporte integralmente elétrico para toda a cidade e para interconexão fora da cidade também. Isso vai ser muito importante. Eu penso também que é muito importante ter nesta revolução que temos que fazer nas cidades e nos territórios dos ayuntamientos, que não é somente cidade, que é muito importante ter o envolvimento da população. Tem que estar do nosso lado. E como é que nós estamos a fazer? Pois temos um pequeno ayuntamento que denominamos de junta de freguesia, que é votado como o presidente do ayuntamiento e da Assembleia Municipal. O sistema é um pouco diferente aqui em Espanha e que trabalhamos diretamente com estes subgovernos locais, transpondo competências do ayuntamiento para estes subgovernos locais. Trabalhamos também e estamos ativando muitíssimo as associações de moradores em diversos pontos das cidades, principalmente nas zonas novas que vão surgindo, onde não é tão fácil haver a relação entre as pessoas para se constituírem em associações. E trabalhando a fundo com as escolas e até a universidade. Pois aqui é muito importante para implicar as pessoas nas soluções e serem elas próprias as soluções. Por outro lado, como estamos a fazendo com as empresas, em Coimbra havemos criado um conceito que é um conceito que denominamos de Coimbra City Lab, em que toda a cidade está disponível para experiências com novos produtos, novas tecnologias, a sensorização, paredes verdes em construções ou reconstruções, pois toda a cidade está disponível para acolher esses projetos. O ayuntamiento não paga a prova de conceito ou o que seja, pero cria as condições para que as empresas utilizem o território como demonstração. E por fim, queria realçar o seguinte, porque lo habíamos hecho na semana anterior, que habíamos criado com a IBM centro de inovação tecnológica basada em la computação quântica. Okay? Queremos que Coimbra seja uma das primeiras cidades portuguesas a trabalhar profundamente a computação quântica e que aqui em 3 pilares, a inteligência artificial, todos os domínios das cidades inteligentes e, claro, da cidade sustentável. Estes são alguns projetos que, de base mais tecnológica ou de base mais social ou medioambiental, que estamos procurando fazer para chegar a um ponto de equilíbrio com os recursos que consumimos e com a frenagem da perda da biodiversidade ou com o contributo para que el cambio climático no sea tan fuerte. Por poner un ejemplo en el ámbito del entorno construido, yo creo que realmente hay acciones que no son muy innovadoras, en cierta manera la rehabilitación, ¿vale? La rehabilitación entendida como como ponerle el abrigo al edificio y demás, pues bueno, ya se está trabajando, pero la realidad es que incluso habiendo dinero, que hoy en día es un momentum de ayudas, creo, para la rehabilitación, como probablemente no haya, está siendo dificultoso, muy dificultoso convencer al entorno privado. Por supuesto que como administración pública nuestros edificios públicos tienen que ser renovados. Entonces, aquí como la realidad es que se trata de facilitar, pues por ejemplo, las 7 ciudades españolas que han sido seleccionadas en la misión, que por cierto son las 4 ciudades más grandes junto con Vitoria-Gasteiz, Zaragoza y Valladolid, nos hemos juntado para hacer un programa de rehabilitación masiva entendida sobre todo para qué necesidad tenemos como ciudades muy distintas en tamaño y en población, pero realmente los mensajes que tenemos que llegar para que el propietario renueve, pues probablemente son los mismos en todas las ciudades. Entonces, bueno, estamos justo arrancando este proyecto que la Comisión ha valorado muy bien porque
Y esto es algo que nos pasa mucho. Aquí estamos todos cooperando juntos. Nosotros con Red Cencil aprendemos un montón de adaptación de lo que puede estar haciendo Coimbra, y nosotros en la red de ciudades climáticamente neutras hemos ido todos como un piñón a trabajar conjuntamente, porque esto no se trata de competir. Aquí nos estamos jugando todos el mismo planeta, ¿no? Entonces, bueno, solo por poner un ejemplo de rehabilitación, quizá no hay mucha innovación, y por ejemplo otra acción, ahora se está trabajando, que Valladolid pretende tener un edificio de energía positiva. Es decir, es verdad que deberíamos llevar a un distrito de energía positiva, pero bueno, empecemos con un edificio que pueda ser un reclamo también a otro tipo de intervenciones que buscan que un edificio genere más energía de la que gasta y, por tanto, por supuesto, renovable, y que por tanto la pueda pasar a otros edificios, otros vecinos o al sector terciario que tenga cerca. Entonces, por poner con ejemplos concretos del entorno construido. Al final de todo lo que estamos hablando, y por ir ya terminando y para poder disfrutar entre todos el café, y podemos profundizar si no en el café sobre estos temas, tanto aquí con lo que planteáis vosotros como lo que comentábamos antes en arquitecturas no imaginadas, en Asociación Marte, y ayer incluso en todas las ponencias que hubo por la tarde se está repitiendo, yo creo que 4 pilares muy grandes, que son innovación, que el Horizonte Europa y las misiones que cuelgan de ella están también muy interesadas en esa innovación, en esa investigación, también una capacitación técnica, para que podamos tener, digamos, unos conocimientos que realmente permitan desarrollar soluciones que contribuyan a gestionar esta problemática. Financiación, también muy importante, no solo pública, sino también privada. Aquí esto lo ligo con lo siguiente, que es la implicación social, pero implicación de los agentes locales, las administraciones, las ciudades, las cámaras municipales, me da igual el nivel, ¿no?, que tenga la administración, si es más general o más, digamos, más local. Pueden implicarse, deben implicarse, pero realmente esto no es una cuestión que solo dependa de las administraciones. Es muy importante que colaboremos todos juntos y que realmente podamos entre todos, aunque Valladolid en este caso tenga sello misión, esperemos que tenga sello misión, todos poder ir contribuyendo a generar ciudades que, si bien a lo mejor no formen ahora mismo parte de esta misión ciudad, sí que lleguen a contribuir a esos objetivos globales, porque misión ciudad es un objetivo ambicioso, pero que entre todos podemos llegar a conseguir. No sé si vosotros queréis decir algo para... Solo un apunte, porque es muy importante destacar que efectivamente, precisamente por ser elegidos como misión ciudad dentro de las 100, el principal objetivo evidentemente es ser centro de inspiración a otros, o sea, porque el objetivo es al 2050, entonces, de hecho, lo que decía antes, se trabaja muy en conjunto con todas las ciudades europeas. Por ejemplo, en Valladolid, lo que se ha firmado también en el documento de adhesión del Acuerdo Climático es con la Junta de Castilla y León, para precisamente llevar al territorio de Castilla y León todas las enseñanzas y principalmente los problemas, que es de donde más aprendemos. Y yo, solo por finalizar, y te dejo, Antonio, que no quiero copar, realmente las capacidades, has hablado mucho, bueno, el ir todos de la mano aquí es fundamental. Nosotros como administraciones públicas, yo últimamente lo digo, creo que hemos aprendido más o menos a captar dinero público para nuestras intervenciones, más del ayuntamiento, más locales, pero ahora con este escenario a nosotros, y digo precisamente al equipo más implicado en la misión Ciudades, el gran reto es conseguir atraer financiación a nuestra ciudad para que nuestras empresas y nuestros ciudadanos lleven a cabo la descarbonización. Entonces, este concepto que tenemos que nosotros cambiar nos está costando, y estamos intentando, bueno, pues trabajar un poco todos juntos en este marco, pero lógicamente el reto no es fácil. Muy bien. Bueno, pues si alguien quiere plantearle alguna cuestión a Antonio, mejor, pues como estamos fuera de tiempo, nos vemos en el café, así que muchas gracias a todos.